¿Alguna vez has sentido que el amor verdadero te deja vacío al final? Que cuanto más te entregas, más te rechazan, como si mostrar tus sentimientos fuera un pecado, una debilidad. Y si te dijera que esto no es casualidad, sino un patrón que se repite una y otra vez en las relaciones modernas. Hoy hablamos de algo que pocos se atreven a decir, cómo el silencio de un hombre puede ser su última protección, y cómo Nietzsche y Maquiavelo ya sabían que quienes aman primero suelen perder al final. Este video no es uno de ellos, es una conversación profunda que podría hacerte ver todo con otros ojos. Porque si alguna vez lo diste todo por alguien y terminaste preguntándote si valió la pena, lo que escuchas ahora podría cambiar por completo tu forma de amar, tu vida y tu autopercepción. Vivimos en una época donde el amor parece peligroso. No porque el amor sea inherentemente venenoso, sino porque, cuando proviene de una persona sincera, suele considerarse una debilidad. Nietzsche ya lo percibía, observó el mundo que lo rodeaba y reconoció un patrón. Cuanto más se entregaba una persona emocionalmente, más fácilmente era rechazada. Maquiavelo, por otro lado, recomendaba silencio, estrategia y una distancia calculada. Dos pensadores, dos perspectivas aparentemente opuestas, descubren juntos un oscuro secreto. En algunas relaciones, especialmente en aquellas con desequilibrio de poder, quien ama primero pierde. Este video trata sobre el momento en que el amor se convierte en sumisión y el silencio es la única forma de proteger lo que queda de uno mismo. Hay hombres que darían lo que fuera por ver sonreír a una mujer. Mandan mensajes, llaman, buscan y protegen. Están ahí, incluso cuando nadie se los ha pedido. Aman con fuerza, intensidad y una esperanza casi infantil. Pero con el tiempo, reconocen un patrón que duele en silencio. Cuanto más amor demuestran, menos valor tienen. La presencia constante se convierte en un paisaje, la atención en una carga y el cariño en una carga. Maquiavelo dijo una vez, quien se muestra demasiado pierde el respeto. Nietzsche fue aún más profundo. Observó que el amor de un hombre por una mujer, si ésta es ciega, puede convertirse en una forma encubierta de esclavitud. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto amar representa debilidad? ¿O ha perdido el mundo moderno la capacidad de reconocer el amor verdadero? Si lo que acabo de decir te ha hecho sentido, te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, solo te pido un pequeño gesto. Dale a me gusta y suscríbete al canal. Puede que para ti sea solo un segundo, pero para mí significa muchísimo. Eso me da fuerzas para seguir compartiendo mensajes como este. Y así esta palabra llega a más personas que necesitan escucharla. Gracias de todo corazón. La sociedad enseña que un hombre fuerte es alguien que conquista, protege y lidera, pero rara vez enseña cómo debe lidiar con su dolor emocional, con la sensación de ser ignorado, con la frustración de amar a alguien que solo reacciona cuando siente que está perdiendo. Muchos hombres lo experimentan en carne propia. Cuanto más se entregan, menos se escuchan. Y entonces aparece una respuesta que pocos esperaban. Silencio. No como escape, sino como protección. Maquiavelo lo llamaría contención estratégica. Nietzsche lo llamaría autoafirmación. Ambos comprendían que la verdadera fuerza a veces reside en no decir nada, en permanecer en silencio ante el rechazo y en mantener la dignidad incluso con el corazón roto. El amor idealizado se convierte en una prisión. Crees que si lo haces todo bien y eres lo suficientemente bueno se quedará, te apreciará. Pero eso rara vez ocurre cuando hay un desequilibrio. Y aquí es donde entra Nietzsche, con su brutal visión. Creía que la idealización de lo femenino era un error fatal. Cuando colocamos a las mujeres en un pedestal, automáticamente nos degradamos. Eso no es amor, es idolatría. Y quien idolatra pierde. Maquiavelo, por su parte, creía que el poder debe permanecer inquebrantable, incluso en lo que respecta al afecto. Porque quienes lo dan todo sin criterio pierden su atractivo y se vuelven predecibles. Y la previsibilidad no genera respeto. Crea vergüenza, crea distancia. El dolor más silencioso surge cuando empiezas a distanciarte de alguien a quien aún amas. No porque dejaste de sentir, sino porque te diste cuenta de que tu insistencia estaba matando partes de ti que nadie veía.
Entonces empiezas a reprimir tus deseos, a ocultar tus impulsos y a mantener tu amor, no por orgullo, sino para sobrevivir. Es el momento en que te das cuenta de que amar demasiado a alguien es como gritar en un pozo. Nadie te escucha, y todo lo que regresa es el eco de tu propia frustración. Y de ahí proviene precisamente una de las grandes lecciones de Nietzsche. Quienes aman sin ser conscientes de su propio valor están condenados a disolverse en el otro. Amar no significa desaparecer. Amar no significa mendigar presencia. Amar no significa perderse solo para que alguien más se sienta encontrado. Muchos hombres inician relaciones con el corazón abierto, dispuestos a darlo todo, pero lo que experimentan es una guerra disfrazada de romance. Un juego donde gana quien menos demuestra, donde quien ama primero pierde el respeto, donde el silencio del otro se convierte en un arma y su honestidad en munición contra ti. Y para cuando se dan cuenta, ya están compitiendo por llamar la atención, explicando lo que no necesita explicación y trivializándose solo para conservar a alguien. Maquiavelo habría dicho: perdiste la partida cuando expusiste tus debilidades, sin saber si estabas ante alguien digno de ellas. Nietzsche habría respondido: te traicionaste a ti mismo al ignorar tu propia grandeza solo para ser aceptado. La verdad es simple: el amor debe ser mutuo. De lo contrario, deja de ser amor y se convierte en tu misión emocional. Pero vayamos un paso más allá. ¿Por qué tantos hombres ocultan su dolor? Porque saben que serán ridiculizados si hablan demasiado, porque se consideran débiles si dicen amar a alguien, porque en algún momento alguien los convenció de que los sentimientos son sinónimo de debilidad y que solo quienes ya han perdido a alguien expresan su dolor. Y entonces aparece la figura del hombre que ama en silencio, que observa, se preocupa, sufre, pero calla. Ya no envía mensajes largos, ya no exige atención. Desaparece, pero no porque no lo sientas. Desaparece porque estás cansado de ser escuchado en un mundo donde el ruido importa más que la verdad. Es un tipo de silencio que protege, preserva el alma y restaura lo que la indiferencia ha destruido. Y este hombre, contrariamente a lo que muchos creen, no es débil. Es demasiado fuerte para seguir exponiéndose a alguien que no sabe cómo manejar lo que ofrece. Nietzsche dijo que todo amor profundo conlleva el riesgo del sufrimiento. Y no se equivocaba. Amar a alguien significa esencialmente volverse vulnerable. Significa renunciar al control y aceptar lo impredecible. Pero el problema no es el amor. El problema es amar más que a uno mismo. Olvidarse de uno mismo para intentar llenar a alguien que llegó vacío. Y eso tiene un precio. Empiezas a menospreciarte. Empiezas a culparte por todo. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces, solo para mantener la ilusión de que todo está bien. Maquiavelo te daría un consejo sencillo: retrocede antes de perder el respeto, porque cuando te das cuenta de que te ponen a prueba constantemente, de que cada silencio ajeno es un castigo oculto, y de que cada palabra que dices se usa en tu contra, es hora de retirarte, de alejarte, de desaparecer, no por cobardía, sino por sabiduría. Y entonces la mayoría de la gente despierta, demasiado tarde, después de haberlo dado todo, después de haber sido desechados, después de darse cuenta de que su valor no fue reconocido hasta que ya no estaban. Entonces la ausencia se vuelve más fuerte que la presencia. Entonces el silencio pesa más que cualquier palabra. E irónicamente, ese es precisamente el momento en que muchos regresan, cuando ya no reacciones, cuando ya no insistas, cuando hayas aprendido que no vale la pena seguir entregándote a alguien que solo puede agotarte. Nietzsche lo llamaría un retorno al instinto, reunificación con el propio eje. Maquiavelo lo llamaría la recuperación del poder, y lo llamarás liberación. Porque el día que entiendas que no tienes que pedir amor, será el día en que empieces a amarte de verdad. Cuando empiezas a amarte de verdad, algo cambia en tu actitud. No es arrogancia, no es desprecio, es claridad. Finalmente comprendes que tu valor no reside en cuánto das, sino en cuánto te respetas. Y entonces llega el verdadero cambio. Dejas de perseguir a quienes no te importan, dejas de intentar explicarte a quienes nunca quisieron entenderte, y empiezas a observar en silencio. El mismo silencio que antes era dolor,
ahora se convierte en protección y de repente te das cuenta de que no has perdido nada. Todo lo contrario, te has liberado. Te salvaste porque no eras débil, porque amaste. Eras fuerte porque superaste algo que te quebró. Nietzsche diría que solo quienes se han enfrentado al caos interior pueden encontrar la verdadera paz. Maquiavelo añadiría, solo quienes controlan su corazón pueden determinar su propio destino. Pero toquemos una herida que pocos se atreven a ver. Muchos hombres ya no saben amar sin cuidado porque fueron castigados por ello. Fueron traicionados cuando más confiaban. Los ignoraron cuando más lo necesitaban. Los ridiculizaron por abrirse. Y así empezaron a construir un escudo protector. Un escudo de sarcasmo, indiferencia y silencio. Pero tras este escudo, aún se esconde un corazón que siente demasiado. Que quiere ser amado pero ya no sabe confiar. Alguien que desea abrazar pero teme perderse de nuevo. Nietzsche vio a este hombre como un alma en guerra. Una lucha entre el deseo de conexión y el miedo a la destrucción. Maquiavelo vería a este hombre como alguien que debe controlar sus emociones antes de intentar amar a otra persona. Pues el amor, cuando es puro, requiere valentía, pero la valentía sin sabiduría se convierte en suicidio emocional. ¿Y saben qué más destruyó a este hombre? El juego. El juego de la escasez, de la manipulación, del orgullo disfrazado de estándares. Envía un mensaje, ella responde cuando quiere. Él la invita, ella declina, solo para ver si él insiste. Él muestra interés, ella forma una alianza. Y todo esto se normaliza como una dinámica moderna de conquista. Pero seamos sinceros, esto es abuso emocional disfrazado de inteligencia afectiva. Nietzsche lo llamaría cadencia moral. Maquiavelo lo llamaría un juego de poder. Pero tú, que lo experimentas en carne propia, lo llamas agotamiento. Porque no es que el hombre moderno no quiera amar. Está cansado de que lo castiguen por ser honesto, por ser directo, por ser completo. Y luego se cierra, se une, desaparece. Y cuando reaparece, ya no es el mismo. Este video es una advertencia, una carta abierta a los hombres que se han extraviado intentando amar a alguien que nunca los ha visto, a quienes intentaron ser buenos, pero fueron descartados por débiles, a quienes eligieron el silencio no porque no tuvieran nada que decir, sino porque sabían que cada palabra sería utilizada en su contra. Nietzsche dijo, la madurez del hombre consiste en recuperar la seriedad con la que jugaba de niño. Y esta seriedad protege tu alma hoy. Significa amar sin descuidarte. Significa dar sin sentirte vacío. Significa estar presente sin volverse dependiente. Significa saber que el verdadero poder no reside en conquistar, sino en decidir quién se queda. Y lo más importante, significa no volver a enfadarse nunca más con alguien que no apreció tu presencia. Pero algo debe quedar claro. Este video no es un ataque a las mujeres. Es un llamado a la conciencia masculina. Es una reflexión sobre lo que sucede cuando el amor deja de basarse en el intercambio y se desequilibra. Cuando el silencio se convierte en escudo y la presencia se vuelve invisible. Maquiavelo nos enseñó que incluso la amistad debe usarse con criterio. Nietzsche nos enseñó que el amor también debe ser claro. Y ahora tienes la oportunidad de combinar ambas. Amar con valentía, pero también con sabiduría. Habla con sinceridad, pero reconoce cuándo callar. Entrégate con intensidad, pero reconoce cuándo no hay retorno. Porque el amor no debería ser el fin de tu libertad. Debería ser una confirmación de tu valía. Pocas personas lo saben, pero la mayoría de los hombres que hoy se han vuelto emocionalmente fríos fueron antes muy afectuosos. Eran intensos, puros y dispuestos a amar con total devoción. Pero en lugar de recibir lo mismo, fueron tratados con indiferencia. Este tipo de experiencia no solo te enseña a alejarte, te enseña a replantear toda tu comprensión del amor. Porque cuando te lastimas intentando dar lo mejor de ti, empiezas a comprender que el mundo moderno ya no sabe cómo manejar el afecto verdadero. Lo que debía ser un puente se convierte en una trampa. Lo que debía sanar termina doliendo. Y en este punto nace un nuevo tipo de ser humano, uno que ama, pero con los ojos abiertos, que observa antes de entregarse, que considera antes de confiar. Aprendió del dolor, y el dolor se convirtió en su bruja emocional. Hay una gran diferencia entre huir de la frialdad
y huir del respeto propio. La primera es una vía de escape. El segundo es el discernimiento. Y ese discernimiento llega cuando te das cuenta de que intentas mantener viva una relación que solo funciona con tu respiración boca a boca diaria. Tú lo mantienes todo junto. Invierten, entienden, toleran. Por otro lado, ni siquiera lo mínimo es suficiente. Y esta falta de esfuerzo transmite un mensaje claro. Estás solo. Incluso si estás con alguien, Nietzsche lo llamaría autoengaño deliberado. Maquiavelo diría que es atesorar un castillo que nunca te perteneció. Y lo más cruel es que, mientras tú luchas por mantener el vínculo, la otra persona solo ve a alguien a quien puede manipular fácilmente. En este punto, el silencio no es frialdad, sino madurez emocional. Si lo piensas bien, la peor soledad no es estar solo. Es estar al lado de alguien que no te ve, que está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, que escucha tus palabras pero no responde a tu alma. Y lo más confuso es que a veces esa persona incluso dice que te ama. Pero el amor sin presencia es ruido. El amor sin profundidad es humo disfrazado de terquedad. Nietzsche veía esta superficialidad como el gran mal de las relaciones modernas. La estética del afecto reemplaza lo esencial. Maquiavelo, con su frialdad política, nos enseña a desconfiar de las promesas que no se concretan en acciones. Y tú que experimentas esta realidad en primera persona, debes entender algo. Que la persona que amas te ignore no es tu culpa. Es un reflejo de la inmadurez emocional de alguien que aún no sabe qué es el amor verdadero, ni cómo lidiar con este dolor. La solución no es buscar venganza, ni convertirte en alguien que no eres. La respuesta está en usar esta experiencia para desarrollar una versión más fuerte y clara de ti mismo. Un hombre que ha experimentado y superado el abandono emocional es alguien que ya no huye, ya no exige atención y ya no justifica el comportamiento tóxico con excusas emocionales. Este hombre entiende que la paz de estar solo vale más que la agonía de sentirse invisible en una relación, y cuando vuelve a amar, ama conscientemente, con criterio y estructura. Deja de ser un amigo ingenuo y se convierte en una persona autosuficiente. Y quien es autosuficiente nunca volverá a ser dominado. Hablemos también de lo que sucede después del silencio. Cuando finalmente desapareces, cuando dejas de insistir, cuando te borras del mapa emocional de quienes una vez fueron tus prioridades, es entonces cuando muchos se dan cuenta de lo que han perdido. Pero es demasiado tarde, porque has cambiado, crecido y te has preparado. El hombre que eras ya no existe. Lo que queda es alguien que ha aprendido a no dejarse de lado por los demás. Esta transformación es profunda, ocurre en silencio, se da internamente, y nadie externo puede ver cuánto costó. Nietzsche dijo que los grandes cambios siguen a los grandes colapsos. Maquiavelo lo llamaría evolución estratégica. Tú lo llamarías renacimiento. Lo más extraño es que cuando cambias, el mundo reacciona de forma distinta. La misma persona que antes te ignoraba, ahora empieza a observarte en silencio. Ahora busca las conversaciones que le obligaste a tener. Las invitaciones que antes rechazabas ahora vienen de ti. Pero las reglas del juego ya han cambiado. No porque quisieras venganza, sino porque has dejado de estar disponible incondicionalmente. Y eso es lo que, en esencia, asusta a la mayoría de la gente, acostumbrada a tenerte cerca todo el tiempo. Tu ausencia, tu educada frivolidad, tu nueva paz. Nietzsche decía que el verdadero poder surge cuando ya no necesitas a nadie para sentirte completo. Maquiavelo decía que quienes controlan sus emociones controlan sin esfuerzo el comportamiento de los demás. Y te darás cuenta de que, sin decir una sola palabra, te escucharán más que nunca. Pero cuidado, no confundas el silencio con orgullo. El silencio que nace del dolor es amargo y peligroso. Te aísla. Por el contrario, el silencio que surge de la consciencia te sana. Es el espacio donde te reencuentras contigo mismo. Aquí despejas el bagaje emocional que has acumulado al intentar amar a alguien que no te apreciaba. Y en este silencio, empiezas a escuchar algo que antes ignorabas, tu propia intuición, esa voz interior que te advertía repetidamente que no te amaban como merecías, esa incomodidad que silenciaste para seguir creyendo en una relación desequilibrada.
Este nuevo silencio es sagrado, es el terreno donde se desarrolla el juicio. Aquí comienza a florecer el amor propio. Nietzsche lo llamó individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres. Maquiavelo, más pragmático, diría que es hora de redefinir tus estrategias. Y cuando te reconstruyes, el mundo pone a prueba tu desarrollo. Este mensaje inesperado aparece, este intento de reconectar. La persona que no te había visto antes ahora dice que te extraña, pero ya no eres tú quien huye. Escuchas, pero no te dejas llevar. Observas, pero no te rindes. Porque quienes han sentido el dolor de dar demasiado, aprenden a no volver a perderse. Has comprendido que la presencia sin profundidad es inútil, que el amor sin verdad es solo teatro, que las palabras bonitas sin acciones son solo ruido emocional. Y lo mejor es que no lo rechazas por malicia. Simplemente ya no te reconoces en el hombre que aceptó tan poco. Y tal vez empieces a ver el amor desde otra perspectiva. Ya no como una necesidad, sino como una elección, como un encuentro entre dos personas completas, y no como una búsqueda desesperada de alguien que llene su vacío. El amor maduro no grita, no implora, no controla. Preserva la libertad y la autenticidad. Nietzsche creía que el amor verdadero solo es posible entre mentes fuertes. Maquiavelo sin duda sospecharía de cualquier rendición sin una estrategia. Y tú ahora, con la mente más clara, comprendes que la rendición solo es valiosa si se basa en la reciprocidad, la profundidad y el beneficio mutuo. De lo contrario, no es amor, es cautiverio emocional disfrazado de romance. Así que si has llegado hasta aquí, escúchame. No hay vergüenza en amar demasiado. Sería vergonzoso seguir insistiendo donde es evidente que no se ve. Todo hombre fuerte ya está destruido por dentro. La diferencia es que ha elegido la reencarnación en lugar de encerrarse para siempre. Y si estás en ese proceso, este video te lo recordará. Tu dolor no te debilitó. Te debilitó. Te ha transformado en un hombre que ahora puede amar con los pies, en la tierra y el corazón en el pecho. Y cuando ese hombre encuentre a alguien que lo aprecie, no habrá más juegos ni más silencios manipuladores, ni más promesas vacías, solo verdad y conexión verdadera. ¿Alguna vez has estado en la situación de mirar tu teléfono y convencerte de que el último mensaje era tuyo? Que han pasado días desde que la conversación se calmó, pero sigues mirando la pantalla, esperando una notificación que nunca llega. Aquí es donde comienza la muerte silenciosa del amor. Y no es porque no valgas nada, es porque estás tratando con alguien que se ha acostumbrado a tu presencia constante, tu iniciativa y tu devoción. Y este es un detonante emocional que muchos hombres conocen muy bien. Sienten que cargan con el peso de una conexión que debería ser mutua. Esto los desgasta, mina su autoestima y poco a poco transforma incluso al hombre más romántico en una persona fría y distante. Pero el problema no está en ti, es el desequilibrio. Nietzsche diría que la peor ilusión es la que se autoalimenta. Y Maquiavelo nos recordaba que si alguien no nos aprecia, solo alimentará su desprecio si da demasiado. Hablemos de la mesa del bar. ¿Alguna vez has estado entre amigos que se ríen por fuera, pero están devastados por dentro? No tienes ni idea de lo que pasa por tu cabeza. Sostienes el jarrón en una mano y con la otra luchas contra el impulso de enviar el mensaje, y entonces te invade el orgullo. No pareceré débil, piensas, pero los sentimientos no son debilidad. La debilidad significa seguir fingiendo que todo está bien mientras te derrumbas por dentro. Y esta situación, en la que te obligas a parecer fuerte, se repite tantas veces que termina moldeando tu comportamiento. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que oculta todo lo que sientes. Nietzsche lo llamaría castración emocional. Maquiavelo diría que estás jugando al ajedrez con tus emociones. Y este juego, amigo mío, tiene un precio muy alto. Por fuera ganas, pero por dentro pierdes. Piensa en la noche del domingo. La semana está a la vuelta de la esquina y estás aquí tumbado sintiendo un peso que ni siquiera puedes explicar. La verdad es que en el fondo, simplemente has estado deseando que alguien que te comprenda sin que tengas que dar tantas explicaciones. Alguien que lea entre líneas, que sienta tu ausencia, que aprecie tu presencia. Pero eso no sucede. Lo que pasa es que lo das todo y solo recibes migajas. Intentas preservar algo que debería haber muerto hace mucho tiempo.
Y lo peor es que empiezas a pensar que esto es normal. No, es una falta de respeto emocional disfrazada de rutina. Nietzsche consideraba la trivialización del amor una de las mayores tragedias de la modernidad. Maquiavelo diría que quedarse donde no te aprecian es una estrategia mal calculada. Y ahora tienes que aceptar una verdad. El amor sano no te hace dudar de tu valor. Lo intensifica. También es ese momento en el coche. Suena en la radio una canción que una vez escucharon juntos y sientes un nudo en la garganta, pero bebes, porque has aprendido a no mostrar debilidad. Se sigue acumulando. Un recuerdo por aquí, una frustración por allá. Y de repente, recuerdas con cariño a alguien que ni siquiera te recuerda hoy. Este es un detonante emocional que te ata al pasado, incluso cuando tu mente sabe que ya pasó. Nietzsche diría que el apego es el dolor más sutil del alma. Maquiavelo lo diría más directamente. Aléjate de todo lo que no te sirva, aunque perdure, porque lo que hoy llamas nostalgia podría convertirse en amargura mañana. Y la vida es demasiado corta para malgastar energía donde no hay reciprocidad. Y quizás, sin darte cuenta, vives en un ciclo emocional que parece una película que se repite. Conoces a alguien, te emocionas, te entregas, empiezas a mostrar afecto. Y de repente, esas viejas mariposas en el estómago reaparecen, no por amor, sino por miedo a ser ignorado de nuevo. Esto no es miedo, sino un trauma encubierto. Es el dolor de experiencias pasadas que se manifiesta en el presente. Es tu subconsciente diciéndote que aún no debes confiar porque ya te han hecho daño. Que aquí es precisamente donde necesitas reprogramar a tu jefe emocional. Nietzsche afirmó que la verdadera libertad comienza al dejar de repetir los errores del pasado. Maquiavelo enseñó que una buena estrategia es adaptarse a la situación actual, no insistir en fórmulas que ya han fracasado. Tienes que observar. Buscas personas que te complementen o que compartan tu dolor. Y por último, una consideración práctica. Mira a tu alrededor. Analiza tus relaciones pasadas. ¿Cuántas te ayudaron a crecer? ¿Cuántas te permitieron convertirte en una mejor versión de ti mismo? ¿Cuántas te hicieron sentir verdaderamente amado? Ahora hazte esta pregunta. ¿Valió la pena dar tanto de ti? Si la respuesta es no lo sé o quizás sea hora de cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte, ¿cómo consigo ser amado? Pregúntate, ¿cómo puedo amarme mejor a partir de ahora? Porque mientras busques afuera lo que solo puede surgir dentro, te decepcionarás. Nietzsche dijo que quienes buscan el sentido fuera de sí mismos viven al borde del abismo. Y Maquiavelo añadió, quien no gobierna su propia alma es gobernado por otro. Que este sea tu punto de inflexión. Que este video sea el inicio del camino entre el hombre que se perdió en el amor y el hombre que se reencuentra a través del amor propio. Y si este mensaje te conmovió, ayúdame a compartirlo. Alcancemos juntos la meta de 10,000 me gusta para este video. Les aseguro que, donde quiera que esté, estaré eternamente agradecido por este pequeño gesto y les será devuelto en forma de bendiciones. Muchas bendiciones para su vida. Con eso en mente, seguro que disfrutarás del próximo video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Te espero allí. Está lleno de descubrimientos similares y estoy seguro de que puedes obtener información en tan solo 5 segundos que cambiará tu vida por completo. Y antes de terminar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo buscas tu paz? Tu voz es muy valiosa para mí y tengo mucha curiosidad por leer tus pensamientos. Emprendamos juntos este viaje de autodescubrimiento, porque apenas comienza. Nos vemos pronto.